¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a un podcast más, avanzando en el Evangelio de Juan. Hermanos, estamos en este programa llamado Desde mi camión, pero hoy estamos desde mi cocina, aquí juntamente con mi esposa, y hoy vamos a hablar de un tema muy precioso. Hoy se trata, según este autor y la titulación que él hace, Wayne McLeod, la entrada en Jerusalén. Estamos en el capítulo número 12, en el versículo del 12 al 19. Y hermanos, mi nombre es Juan Carlos Pérez y este es el podcast número 32. Para comenzar con este podcast, saben que lo que tenemos que hacer es iniciar con la lectura que nos pide este autor de este devocional. Así que vayamos a nuestras escrituras, posicionémonos en el capítulo número 12 del Evangelio de Juan y leamos del versículo 12 al 19, que es lo que nos tiene el día de hoy en este devocional el Señor para cada uno de nosotros. La entrada en Jerusalén. Dice así la palabra de Dios. Al siguiente día, muchos que habían venido a la fiesta oyeron que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmas y salieron a recibirlo. Clamaban: Gloria, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, Rey de Israel, Rey de Israel, Rey de Israel. Jesús halló un asnillo y se sentó sobre él, tal como está escrito: No temas, hija de Sión, tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Al principio sus discípulos no entendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que eso estaba escrito de él, y que precisamente eso le hicieron. Y la gente que estaba con Jesús testificaba de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por eso la gente salió a su encuentro, porque habían oído que él había realizado esa milagrosa señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿Veis que nada adelantáis? El mundo va tras él. Y esto es lo que nos habla, estos 7 versículos de esta porción del Evangelio de Juan. La celebración de la Pascua se estaba acercando. Jesús sabía que esta sería la última vez que él participaría de esta celebración. La Pascua miraba retrospectivamente en el tiempo cuando la sangre de los corderos fue colocada en los dinteles de las casas de los hijos de Israel en la tierra de Egipto. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 12. Cuando el ángel de la muerte veía esta sangre, pasaba por encima de sus casas y perdonaba a sus hijos masculinos primogénitos. Cualquier casa que no tuviera la sangre rociada en los dinteles de la puerta perdía a su hijo primogénito. La Pascua también era un recuerdo de que cómo Dios salvó a su pueblo del cautiverio de Egipto esa misma noche. Jesús sabía que él pronto se convertiría en el Cordero Pascual. Su sangre sería derramada para la liberación de su pueblo del cautiverio del pecado. María de Betania acababa de ungir al Señor Jesús en preparación para esta muerte. Esto lo observamos en el podcast anterior, cuando María se tira a los pies del Señor Jesús y derrama este ungüento, este perfume en sus pies y los limpia con sus cabellos. Uno solo puede imaginarse los pensamientos que estaban atravesando por la mente de nuestro Señor mientras Él pasaba a través de la gran ciudad de Jerusalén aquel día. Cuando el gentío oyó que el Señor estaba en camino hacia Jerusalén, recogió ramas de palma y recubrieron el camino que Jesús recorrería. A medida que Él pasaba, agitaban las palmas para honrarle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito es el Rey de Israel. Es importante examinar esta declaración más a detalle. El gentío gritaba Hosana, que quiere decir sálvanos ahora o salva ahora. Lo que el populacho estaba gritando aquel día era sálvanos ahora. Ahora, preguntémonos, ¿de qué pensaban que necesitaban salvarse? Evidentemente no creían que eran de sus propios pecados. Es más probable que estuvieran pidiendo la salvación de la política romana. Estaban sometidos a Roma, querían libertad. Jesús había probado que él podía hacer grandes milagros. Creían que él podía salvar a los judíos de la opresión romana. Fíjese que en esta declaración ellos creían que Jesús era el Rey de Israel.
Después de la alimentación de los 5,000, el populacho quiso hacer a Jesús rey. Pero él no tenía nada que ver con eso. El Mesías que el gentío andaba buscando era un Mesías político. Fíjese la respuesta de Jesús a los gritos de la multitud. Él encontró un burro, lo montó y lo cabalgó el resto del camino en la ciudad. ¿Cuál era la conexión entre el gentío y esta acción del Señor Jesús? El gentío le afirmaba que él era un gran rey, que lo salvaría de sus enemigos romanos. El gentío le trató como le habría tratado a aquel rey victorioso que regresa de una guerra. Le recubrió en el camino con palmas y agitaban estas ramas como símbolo de victoria. Cristo pudo haber montado un caballo de combate aquel día, pero no lo hizo. Él eligió montar un burro. Un burro es un animal usado en época de paz. El burro era usado en el comercio para transportar mercancías de un sitio a otro. Nadie jamás montaría en un burro para atacar a un enemigo. Juan se apresura a decirnos que lo que Jesús hizo ese día fue en cumplimiento de la profecía de Zacarías 9, del 9 al 10, que dice lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. En tanto que Juan solo cita la primera parte de esta profecía de Zacarías, es importante que consideremos la segunda parte también. Zacarías nos dice que el rey de Israel vendría cabalgando un burro. Cuando él viniera, él vendría a proclamar paz. El caballo de combate, carroza y el arco serán quitados de Jerusalén. Este rey establecería la paz con las naciones y su dominio sería hasta los confines del mundo. Jesús entró cabalgando a Jerusalén en un animal de paz. La multitud pedía sangre. Jesús hizo constar que él estaba buscando paz y no derramamiento de sangre. Él no era el tipo de rey que andaban buscando. Los discípulos no comprendían lo que estaba sucediendo en ese momento. Sin embargo, después, cuando viniera el Espíritu Santo, Él les recordaría lo que había ocurrido ese día. Solo entonces comprenderían el significado de las acciones de aquel día de nuestro Señor. Los versículos 17 y 18 tienen también mucha importancia. Nos dicen la razón por la cual muchas personas habían venido a ver al Señor Jesús aquel día. Habían escuchado de la resurrección de Lázaro y venían a ver al que le había dado vida. Me gustaría ser más como Lázaro, hermanos. Me gustaría que mi vida fuera de una demostración tan increíble del poder de Dios para cambiar una vida, que las personas recubrieran los caminos para conocer al Salvador que hizo esta obra en mí. Quiero que la obra de Cristo en mí sea de tal naturaleza que las personas sepan que no soy yo, sino el poder de Cristo. Hay poder en una vida transformada. Lázaro fue un testimonio vital para el poder de Dios. Las personas no temieron a Lázaro, temieron a un Dios que podría hacer semejante trabajo en él. Ahora le pregunto a usted, ¿describe esto su vida? ¿Ven las personas a Dios en usted? ¿Ven el poder de una vida transformada? ¿Recubrirían las calles para conocer al hombre que ha hecho semejante cambio radical en su vida? Jesús entró en Jerusalén aquel día cabalgando sobre un burro. Su propósito no era ser un gobernante político. Él no vino a rescatar su pueblo de la dominación del gobierno romano. Él vino a ofrecer paz. Él vino a transformar vidas con el poder de Dios. Él vino a dar vida. Él vino a ponernos en libertad del cautiverio y el poder de la maldad. Su reinado era un reinado sobre los corazones y las vidas de los hombres y las mujeres. Bien, hasta aquí, hermanos, nos deja este autor con este análisis, este pequeño análisis que hace respecto a estos versículos que nos hablan de la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante observar cómo él menciona que las personas querían que Jesús fuera rey. Desde que él hizo la alimentación de los 5,000, como recordamos en el podcast anterior, Jesús hizo un milagro dándole comida a 5,000 personas y ellos querían levantarlo y ponerlo como rey. Y aquí en esta ocasión, cuando él está entrando a Jerusalén,
Le están poniendo todo una entrada de palmas y la gente está agitando las palmas porque lo están recibiendo como rey precisamente. Lo están tomando como que él es quien resucitó a Lázaro y tiene poder para sacarlos del cautiverio en el que están, pero por parte de Roma, tomando a Roma como enemigo, pero no tomando sus propios pecados como sus propios enemigos, que es de donde precisamente Dios nos viene a rescatar. Jesús no había llegado para rescatar a las personas de la dominación romana físicamente, sino de la dominación que tenían las personas del pecado que estaba en sus corazones. Así que Jesús entra montado en un pollino de asna, viene sobre un burro y entra en esta entrada que le llaman la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Entra y la gente está agitando las palmas y es lo que dice Juan, que es el cumplimiento de una profecía al hacer esto, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. De alguna manera hay un cumplimiento al momento del que el Señor Jesucristo se sube a un asno. Y quisiera hacer una observación extra de lo que dijo aquí este autor, porque si recordamos en Éxodo, la manera de redimir a un asno era a través del sacrificio de un cordero. Y la imagen que también representa esto cuando el Señor está entrando, también está hablando de la redención que va a ser por un pueblo que actuamos como los burros, que no somos aún perdonados porque nuestra pecaminosidad está todavía dentro de nosotros, pero sobre el burro está Jesús, que es nuestro cordero, el cual va a ser sacrificado, no el burro, sino el Señor Jesucristo como cordero, porque para poder, anteriormente en la ley de Moisés, para poder rescatar del sacrificio al burro, era necesario sacrificar a un cordero. Y si el dueño del burro quería utilizar el burro para poder trabajarlo, era importante primero que lo rescatara y entonces pudiera él utilizarlo, porque si no lo hacía entonces tendría que matarlo. Entonces, para rescatar al burro y sea un burro útil, era importante primero redimirlo o rescatarlo a través del sacrificio de un cordero pascual, en este caso de un cordero perfecto, sin mancha, de no más de un año, el cual está representado por nuestro Señor Jesucristo, por las mismas palabras que dice Juan Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, estando a una semana de la Pascua, cuando se va a hacer la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo para derramar su sangre por todos nosotros, el Señor entra en el burro, en el asno, dándonos esta imagen de lo que Él va a hacer por nosotros, del que Él se va a sacrificar por los burros, por las personas que están bajo el dominio del pecado. Y bueno, yo los quiero dejar, hermanos, con esta observación y con la observación que también hace este autor, hablando de la evidencia que debe de haber en nuestras vidas, como la evidencia que hubo en Lázaro, porque las personas que iban justamente a recibir al Señor Jesucristo a Jerusalén iban muy motivadas y muy creyentes que Él era el Mesías y el que los iba a rescatar de Roma, porque había resucitado a Lázaro. Entonces, la evidencia de la vida de Lázaro, la evidencia de que lo que había sucedido en la vida de Lázaro, en su resurrección, en la resucitación que hizo Lázaro a través del poder del Señor Jesucristo, era el motivo por el cual ellos estaban ahí diciendo: este es el verdadero rey, Él nos va a rescatar de Roma. Y de la misma manera nuestra vida tiene que ser similar a la de Lázaro, donde el rescate que hace Dios por cada uno de nosotros sea reflejo para que otras personas vean y digan: wow, Dios verdaderamente existe. Si ha rescatado a este hombre y lo ha transformado de esta manera, evidentemente Él es Dios. Y el Dios en el que cree esta persona es el verdadero Dios, porque nadie podía haber hecho eso si no haya sido rescatado precisamente por algo poderoso. Y bueno, hermanos, yo los quiero dejar con esta observación, con este pensamiento, para que sigamos avanzando. Estamos ya dentro del Evangelio de Juan a una semana. Esta semana está llena de mucha información.
Juan abunda más en esta semana, en estos 6 días que quedan para llegar a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. 6 días conforme nos va narrando Juan, pero es cuando más escribe Juan. Estamos hablando que toda la mitad, el 50% del libro de Juan está lleno de los últimos 6 días de nuestro Señor Jesucristo. Desde la entrada triunfal, desde que María derramó el perfume de nardo sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo para ungirlo para su muerte, desde ese día Juan nos está hablando respecto a todo lo que va a pasar en esos próximos 8 días en el 50% del libro que nos hace falta recorrer. Así que nos vamos a dar prisa, hermanos, en recorrer estas escrituras, porque se acerca este día de la Pascua y deseo que cada uno de nosotros podamos recibir lo precioso del Evangelio para esas fechas. Así que quédense en contacto, sigan escuchando los podcasts que van a seguirse subiendo y vamos a seguir avanzando en este libro conforme nos va llevando, por supuesto, también este autor, Wayne McLeod. Yo los dejo, les mando bendiciones y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima.